Bien, ahora sí. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 17 de noviembre del año 2021. Estamos reunidos para poder hablar sobre el tema 3.2, que es efectivamente el marco teórico. Pero antes de que yo empiece a ir explicando, quisiera escuchar de ustedes qué idea, qué conocimientos, qué nociones, qué saben de lo que es el marco teórico. A ver, ¿quién de ustedes comienza, por favor? Directamente hablen, no hay problema. ¿Qué es? ¿Qué entienden? ¿De qué se compone? ¿O cómo se puede estructurar el marco teórico? A ver, por favor, ¿quién nos puede compartir sus ideas? ¿Puedo, profe? Claro que sí, adelante, por favor, Arlet. Bueno, de acuerdo a lo que recuerdo de las últimas clases, ah, el marco teórico es donde se exponen o se analizan las investigaciones previas y los antecedentes en general del estudio que se va a realizar, eh, pero este es mediante algunas referencias que tenemos que investigar con investigaciones ahora sí que tengan relación con el tema que estamos investigando nosotros. Definitivamente, como dice usted, que tenga relación con el tema que están ustedes hablando. Sí, definitivamente. Luego entonces, también estaremos al tanto de que el marco teórico cumpla con lo necesario, lo mínimo, indispensable y necesario para poder dar sustento a nuestra investigación. No obstante, imaginemos que estamos hablando de la fabricación, de la elaboración. ¿Qué les gusta? ¿Un pan artesanal? ¿Un pastel? El platillo que a ustedes más les guste. ¿Qué es lo primerito que debemos de tener nosotros para poderlo elaborar? A ver quién me dice. Sobre la idea y el planteamiento. Correcto. Mínimo para que yo sepa, pues, qué producto quiero elaborar. Una vez que ya tengo esa idea, ese planteamiento, que es todo lo que ustedes hicieron, todo lo que ustedes ya hicieron en su previo al marco teórico, previo a lo que ahorita vamos a estar hablando, otra vez regresemos a esa analogía de fabricar un platillo que les guste, ya que tenemos la idea de que vamos a elaborar, ¿qué necesito? ¿Será que ya directamente me ponga yo a estar amasando, por ejemplo, para hacer el pan artesanal? ¿O que ya tenga yo las leches condensadas, evaporada y todo eso para hacer un pastel de tres leches? Ok, de acuerdo, Teresa Ambrosio. Acabo de leer su mensaje, gracias. ¿Qué necesito? A ver, ¿quién me contesta, por favor? Pues sería algo así como tener los ingredientes. Claro, tener los ingredientes, pero digamos, ya tengo mis ingredientes. No sé, tantos blanquillos, tantas onzas o tazas de harina, qué sé yo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a saber qué proporciones? ¿Cómo los mezclo? ¿Cómo los integro? ¿Qué necesito? Es como el índice. Así es. Mi receta es igual al índice. El índice
yo lo voy a llamar guía, o en inglés le voy a llamar outline, como bosquejo, índice, outline. Entonces, yo necesito contar con un outline antes de ponerme a escribir como desesperado mi marco teórico. Primer paso, ya sé de qué voy a hablar. Acuérdense que al tener el objetivo, sí, el objetivo de mi investigación, les dije, hay que identificar las palabras clave que se tengan en ese objetivo de investigación. ¿Por qué buscar esas palabras clave? ¿Alguien que se acuerde? ¿Por qué razón les dije que había que identificar las palabras clave en el objetivo? Porque con esas palabras clave podemos empezar ahora sí que nuestro índice. Correcto. Acuérdense que nuestro outline, yo así les voy a estar ahora nombrando outline. De hecho, se escribe O-U-T, line, outline. Yo les voy a estar haciendo ese nombre, outline. Cuando yo voy a hacer mi índice o mi outline, los capítulos, por decirlo así, apartado 1, apartado 2, apartado 3, capítulos, así le puedo yo llamar, son relacionados, tienen relación con esas palabras clave. Y ahora, ese outline con esas palabras clave, con esas temáticas generales, dos preguntas les hago. Primera pregunta, ¿cómo creen que voy a ir complementando cada uno de esos apartados? Primera pregunta. Segunda pregunta, ya una vez que sé cómo voy a ir complementando cada uno de esos apartados, ¿cómo voy a acomodar la información que vaya yo obteniendo? A ver, ¿quién me responde, por favor? Lo que les venga a la mente de idea. ¿Cómo? Profe, ¿puedo participar? Por supuesto que sí. Adelante, Esmeralda. Yo creo que es como respondiendo a cada apartado, o sea, cada tema o subtema que pusiste, y, o sea, como poner información que responda a ese tipo de tema y en el proceso que se responde, ver que todo vaya teniendo una secuencia. No sé si me di a explicar y no sé si estoy bien. Sí, las dos respuestas son sí. Y es lo que quiero hacer el énfasis con lo que ahorita acaba de compartirnos su compañera Esmeralda. Dense cuenta que cada uno de esos apartados que salieron gracias a las palabras clave del objetivo serán complementados con información necesaria, solamente información necesaria, información relevante que den respuesta a cada apartado. ¿Sí? Solamente información que den respuesta a cada apartado. ¿Por qué? Porque ustedes al estar buscando información para completar sus fichas de trabajo, van a estar lidiando con información que dirán, esto me parece importante, esto me parece relevante. La pregunta que se tienen que hacer es, ¿y realmente, verdaderamente, está complementando la información de cada apartado? ¿Tendrá relación esa información que yo digo, es relevante, es importante, con el supuesto hipotético? ¿Podré yo dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Podré yo sustentar ese supuesto hipotético con esa información que estoy incluyendo en cada apartado? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino.
Si la respuesta es un tal vez, quítenlo. No está haciendo nada productivo. Si su respuesta es, pues tengo dudas, quítenlo. No está haciendo de provecho. Solo si la información que van a incluir en cada apartado del marco teórico responde a la pregunta de investigación y aparte sustenta, respalda, justifica el supuesto hipotético, entonces es información que se debe de quedar. Caso contrario, quiten esa información porque nada más está estorbando. Bien, ya tenemos esa idea en claro. Ahora, ¿qué hay de cómo voy a poder obtener la información? Si cuando yo voy a hacer mi platillo, pues naturalmente necesito mi, ¿cómo se llama? Receta, que era la respuesta que estaba esperando que me dijeran, que necesito una receta para saber las cantidades, los ingredientes y el cómo proceder. Necesito una receta. Para poder tener la información organizada, para tener la información organizada del marco teórico, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué creen que necesito? Sí, obvio, consultar fuentes, sí, 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 claro. Pero necesito organizarla cómo, de qué manera. A ver, díganme cómo, de qué manera lo organizo. De lo general a lo particular, Em, Palabras muy genéricas, es correcto. Quiero una estrategia, díganme cómo lo voy a organizar, cómo voy a organizar la información, cómo voy a poder sistematizar muchas fuentes de información que yo consulte para no volverme loco. ¿Cómo? Díganme una estrategia, ¿de qué manera? Parte ya medio se los estaba yo comentando la clase pasada. ¿Qué estrategia uso? A ver, díganme. Buscar en Google Scholar, ahí buscar exactamente lo que queremos. No podría ser con, por ejemplo, el cuadro que hicimos donde pues literalmente pusimos todo lo que creemos que nos ayudará en algún aspecto. Así es, Aldair. El cuadro que yo les compartí la clase pasada y que nuevamente ahorita les voy a compartir es la mejor manera que me sirve para sistematizar la información. Y nuevamente lo voy a explicar. Antes, quiero que pongan atención por dos detalles. El primero, información que copien textualmente hay que darle crédito, pero también no se puede copiar toda la información. Número dos, si la información que yo copio ni siquiera le doy crédito y solamente trato de medio acomodar la sintaxis, el orden de las palabras en los enunciados para hacer que parezca que son mis ideas, eso se llama plagio y eso se castiga. Se castiga anulando la redacción. En un momento van a ver primero cómo hacer la integración de toda la información. Y después, cómo poder explicar con mis palabras lo que yo leí. Deme unos minutitos, por favor. Permítanme.
Bien, muchas gracias por haberme esperado. Primer paso, voy a mostrarles de nuevo las fichas. Las fichas son fundamentales para poder tener sistematizada la información que yo considero necesaria, tomada de libros, artículos, ensayos teóricos, pueden ser videos, presentaciones de PowerPoint, de donde ustedes consideren. Nuevamente, tómenle captura de pantalla si consideran necesario. El quién y cuándo, la referencia estilo APA. Esto de la referencia estilo APA tiene un patrón a seguir. En un instante les voy a mostrar esos patrones a seguir. Luego, ¿de qué trató? Nota marginal que se escribió al margen del texto. Párrafo completo, lo que me interesó y que utilizaré en el marco teórico. Ya cuando yo lo utilice, puede ser que lo cite textualmente o que lo parafrasee. No obstante, tengo que tener en cuenta que si lo voy a citar textualmente, necesito forzosamente el número de página. Yo por eso ya me preparo poniendo el número de página o el número de párrafo. Si nada más lo voy a parafrasear, lo que necesito va a ser el año en que se publicó. Insisto en que esto, ahorita lo vamos a ver, las distintas versiones o distintas formas de hacer una referencia completa según el estilo APA. Recuerden que primero comienzo en esta tercera columna pegando el párrafo, las ideas completitas, tal cual. Posterior a ello, tengo yo que analizar de qué se trató este párrafo. Aquí dice, pues grupos vulnerables por la pandemia. De tal página, de tal referencia. Este es de un libro sacado de internet. Y así voy. Acuérdense que es también conveniente ponerle el número. Número 2, número 3, según la referencia que yo use. ¿Por qué razón? Si no da cuenta. Puedo yo copiar tantos cuantos párrafos crea yo, vea yo, que tienen la información. Aquí los voy a ir copiando. Pero cada uno de los párrafos va a tener su propia nota marginal. No vamos a poner una nota marginal exclusiva por todos los párrafos, no. Cada párrafo que yo vaya copiando textual va a tener su propia nota marginal, su propia interpretación, su propia explicación, que eso es lo que yo debo de escribir en la columna número 2. Otro ejemplo de una referencia diferente es el número 2. Ese número 2 se trata de un artículo de investigación. Se trata de eso. Hasta abajo de este documento les voy a mostrar qué hago con todas las notas marginales. Todas las notas marginales las voy aquí a sistematizar por fuentes. Fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4. Y así voy yo sistematizando de todas mis fuentes, todas las notas marginales. Acuérdense que también les había explicado que en las cuestiones teóricas, en toda la información que yo saque teórica, puedo también ir poniéndole ciertos colores a los párrafos, a la información, a los enunciados que yo considere más importantes. Los colores yo se los voy a establecer según mi criterio, según yo vea que esa información se relaciona, ya sea con el apartado 1, con el apartado 2, con el apartado 3 de mi marco teórico. ¿Me estoy dando a entender ahorita?
Si no, háganme preguntas. Confírmenme de favor, ¿sí me estoy dando a entender? Yo, bueno, me confundí un poco con la segunda columna porque cuando lo vimos en la clase anterior, recuerdo que era, que dijo como una interpretación, como tal vez como un pequeño título de lo que trataba, Sí. pues la tercera columna, ¿no? Sí, Pero está. con el ejemplo, sí, pero con el ejemplo que nos dio en el envío de la tarea de este cuadro, no sé, o sea, no me parecía eso, entonces me medio confundí ahí y ya no No. sabía si era como una descripción o era como para decir en dónde podría ir o algo así. No. En el ejemplo que yo les puse era que también podíamos nosotros decir, esto puede ir para tal sección. En el ejemplo que yo les di del envío de la tarea. Pero lo que usted entendió es así como lo tiene usted que hacer. ¿Sí? No hay variación. En lo que usted entendió está en lo correcto y así lo tiene que hacer. En el ejemplo que yo les puse de envío de tarea es que también esa nota marginal puede también en algún momento decir, esta información puedo usarla para redactar la introducción. Esta puede ser para el marco teórico. Esa es también otra variante de lo que yo puedo hacer para mi nota marginal. Pero lo primero que usted había entendido está en lo correcto. ¿De acuerdo, Aldair? Sí, profe, entonces creo que tal vez me equivoqué. No hay ningún problema, pero usted en lo que entendió de la clase pasada que yo expliqué, eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Lo que no entendí muy bien ahorita era lo de las fuentes que acabo de explicar de 1, 2, 3 y 4. Mire, es que yo al momento de tener cada una de mis fuentes, las puedo numerar, así como esta es la fuente 1, esta es la fuente 2, por eso le fui poniendo aquí un numerito, ¿sí? Luego que tengo mi fuente 3, ahí le pongo ese otro numerito. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, vea, mire, en la fuente 2, ¿cuántas notas marginales tengo? Tengo una, tengo dos y tengo tres. Tengo tres fuentes, tengo tres notas marginales. Entonces, cuando yo ya tengo el compendio de todas mis fuentes, pues va a ser muy difícil que yo esté regresándome a esas fichas una y otra vez. Entonces, yo debo de sistematizarlas en una tabla en la cual yo diga, a ver, tengo consultadas 12 fuentes. La fuente 1 solamente tuvo esta nota marginal. La fuente 2 solamente tuvo estas dos notas marginales. La fuente 3 solamente tuvo estas tres notas marginales. Y así, primero me hago así como mi concentrado, así una tabla de todas las fuentes y todas las notas marginales que saqué por cada fuente. ¿Hasta ahí sí me voy explicando? Ok, entonces es como el índice de lo que tratan nuestros párrafos de la tercera columna, ¿no? Exacto. Es como lo dice usted, como si fuera un índice. Los tengo que sistematizar para que no tenga yo que estar sube y baja para ir identificando cada una de las notas. No, las concentro en esas tablas que estoy mostrándole ahorita. Al mismo tiempo que yo estoy pegando la información, aquí de estos párrafos, yo mismo ya puedo ir como que dándome idea de esta información va a ser para el apartado 1, o esta información va a ser para el apartado 2, o esta información va a ser para el apartado 3 del marco teórico. Como yo todavía no defino bien eh, ¿cómo le puedo decir? Así como que ese orden que van a llevar las ideas, pero sí puedo ya ir definiendo a qué apartado, entonces es muy conveniente que yo mismo utilice
un código de colores. Así me va a identificar este párrafo, veo que este enunciado para mí es la idea principal de ese párrafo que yo copié, y esa idea principal de ese párrafo que yo copié va a pertenecer para el apartado 1 del marco teórico. Y el apartado 1 yo lo puse de color verde. Pues entonces coloreo de verde ese enunciado o esa frase que yo digo es la más importante de ese párrafo. Ahí sí me voy explicando. Pregúntenme si hay algún comentario o algo que quieren que les vuelva a repetir. Ustedes díganme. Si están levantando la mano no puedo ver porque al compartir mi pantalla no veo si alguien está levantándola. Y si no, simplemente díganme que continúe, por favor. Profe, Dígame. respecto a, bueno, lo que consultamos de las fuentes, bueno, creo que sí lo explicó y creo que pues sí se dio a entender en el trabajo, porque ve que cuando nosotros consultamos una fuente, espere. Bueno, ya no oigo a Aldair. ¿Sigue todavía en la reunión? Sí, aquí estoy. Es que, sí. Bueno, le quería preguntar, cuando consultamos las fuentes, ve que a veces en los trabajos citan a otros autores y pues exactamente esa cita que ellos hicieron de otros trabajos es lo que creo que me sirve, pero pues ya forma parte de otro trabajo hecho por otra persona que está citando a esa persona. Entonces, si me sirve eso que está citando, puedo ponerlo tal cual con el nombre del autor acá, pero en la referencia pongo el trabajo de esta persona que Así es. citó y no la persona de la que extrajo el trabajo. Así es, la persona de la que usted tuvo en la mano ese documento. Es decir, eso que usted me acaba de preguntar se llaman fuentes secundarias. Si por algún detalle usted no puede llegar a la fuente primaria, entonces en la referencia va usted a poner la fuente secundaria. Y al momento de hacer la cita dentro del texto va a decir, no sé, por ejemplo, Gómez 2009, y le va a poner la leyenda en Pérez y Domínguez 2019, porque Pérez y Domínguez es la fuente que usted tiene. ¿Sí me hago explicar? ¿Podría decirlo otra vez? Claro. Usted vio en el trabajo de Pérez y Domínguez 2019 una frase o una información que le resultó significativa, pero no fue escrita por Pérez y Domínguez, sino que fue escrita por González en el 2009. Usted trató de buscar la referencia original, que era González, no la pudo obtener. Entonces se tiene que conformar con lo que llamamos fuente secundaria. Fuente secundaria es Pérez y Domínguez 2019. Pero como usted quiere la idea que fue escrita por González en el 2009, entonces tiene que hacer en su citado algo así. Pone la idea y pone Gómez 2009 y con la leyenda en Pérez y Domínguez 2019. ¿Sí me explico? Pero eso se pone en la tercera columna. Eso se puede poner en realidad en el momento en que usted esté redactando ya los párrafos. En la tercera columna usted pega directamente así como lo encontró en Pérez y Domínguez. Así, tal cual usted lo encontró en Pérez y Domínguez, lo pega en la tercera columna. Lo que yo ahorita le acabo de explicar, eso ya es al momento de que esté usted escribiendo sus párrafos, ya directamente en el marco teórico. Ok, bueno. Sí, lo digo porque, pues, como le digo, en los trabajos donde encuentro esas citas a veces que son de segundas personas,
pues lo citan con el nombre y con el año de publicación. Y entonces yo lo copié así y dejé el nombre y el año en la tercera columna. Pero acá en el APA cité pues a los que son dueños del trabajo al que Ajá, entré. exacto. Sí, exacto, es correcto. Entonces, y cuando redacte un párrafo y ocupe esa segunda información, tengo que poner, digamos, Gómez 2008 y después de eso tengo que poner, ¿cómo dijo? En, En ajá, la preposición en y ya los apellidos de la fuente que usted tiene. y su año, nada más. Así es, el apellido de la fuente que usted tiene y el año. Y eso es cuando estamos parafraseando. Porque si lo hubiera usted copiado así exactamente igual, tendría que ponerle comillas y le tendría también que poner la página en donde usted lo encontró. El número de la página donde usted lo encontró. Ahorita déjeme buscar un ejemplo. Sí, bueno, creo que sí lo entendí. Aquí hay un ejemplo más o menos de lo que estamos hablando. Fíjese. Nosotros tenemos la fuente de este señor que se llama Lebrón Fuentes. Y este señor Lebrón Fuentes lo publicó en el 2009. Esa es la fuente que yo tengo. Pero veamos que hubo una parte que no fue escrita por Lebrón Fuentes, sino que fue escrita por estos señores, Carter y McCarthy, en el año 1988. Esto dice, much refinement has taken place over the years. Digamos que esto así hasta como está así con las comillas, yo lo necesito así, copiar igualito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo copio igualito, le pongo las comillas. Yo estoy hablando ya cuando voy así a redactar mi párrafo, ¿eh? Estoy hablando cuando voy a redactar mi párrafo. Porque si es para copiarlo en mi ficha, pues nada más copio todo parejo y lo dejo ahí en la columna 3. Pero yo ya estoy diciendo que eso ya lo voy a pasar directamente a mi párrafo. Entonces, copio directo todo esto, ¿no? Hasta con las comillas. Abro un paréntesis y le pongo Carter y McCarthy 1998, P.39, que es la página 39, y le pongo la preposición en Lebrón, año, le pongo después de Lebrón, 2009. ¿Y qué página es esta? P.1. ¿Por qué? Porque yo no tengo esta de Carter y McCarthy. Yo la que tengo es esta, de Lebrón, 2009. ¿Sí me expliqué? Pero ahí no está haciendo paráfrasis, ¿verdad? No, desde luego que no. Ahí yo hice una cita textual. Y todo se pone, tanto el nombre de la segunda fuente como el de la primera fuente, se pone en un solo paréntesis, En un ¿verdad? solo paréntesis, correcto. Pero Ok, siempre hay que gracias. acordarse que se separa todo eso con el nombre de del segunda fuente con la preposición en. Sí, gracias. Claro. Ahora continúo con la, ¿cómo se llama? Lo que estábamos explicando. Déjeme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, regresando a el índice de nuestras, ¿cómo se llaman? Notas marginales. Ahí están, ¿no?
Voy a hacerme un concentrado de notas marginales a fin de que no tenga yo que estar para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, consultando todas las fichas. Hago ese concentrado de las notas marginales, ¿de acuerdo? Al hacer ese concentrado de las notas marginales, la intención es que yo también, como les dije, al estar leyendo el texto, pude yo también ya como que ir viendo qué información podía servir para el apartado 1, qué información para el apartado 2, así como que de primera mano. Pero después de estar viendo de manera genérica cada una de las fichas, cada una de las ideas, cada una de las notas marginales, es tiempo entonces de agruparlas, de agrupar esas notas marginales para que ahora sí las pueda yo integrar en el famoso índice, en el outline. ¿Y qué hago? Veamos aquí abajo. Este es el capítulo 1, o sea, es la temática general. Pero resulta que dentro de esa temática general puedo hacer apartados y subapartados. El primer apartado sería impacto de la pandemia. Dentro de eso que se llama impacto de la pandemia, tengo dos líneas generales. Enfermedades mentales y cuidado médico. Pero a su vez también puede ser, no estoy diciendo que a fuerza tenga que ser, todo eso se va a adaptar de acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación, de acuerdo a la información teórica con la que contemos y que sea realmente la indispensable para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación y que respalde el supuesto hipotético. ¿Sí? Entonces vean. Para ese apartado que dice enfermedades mentales, lo que yo hago es empezar a acomodar las notas marginales que hablen sobre enfermedades mentales. Vean, por ejemplo, situaciones que se transforman en enfermedades mentales, situaciones estresantes que generan momentos depresivos, enfermedades que incrementan en la pandemia, consecuencias en la salud mental. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar la salud mental? Todo lo que hable de salud mental, todas las notas marginales que hablen de salud mental, las tengo yo que agrupar aquí. Luego, todas las notas marginales que me hablen sobre las medidas sanitarias implementadas, eso será cuidado médico. Pero también recuerden, el outline se va construyendo, no es algo que ya esté esculpido en piedra y que se quede para siempre. Puede irse modificando. Si yo ya no tengo más información de esto de las medidas sanitarias, puedo yo decidir o lo dejo o lo quito. Si eso de las medidas sanitarias responde a mi pregunta de investigación o a mi supuesto hipotético, y si responde, si realmente se relaciona, lo dejo. Si no, lo quito. Tercer apartado dice desempeño académico. Todas las notas marginales que se relacionen con desempeño académico las voy a juntar ahí. Y vean, son de distintas fuentes. Y también las voy acomodando las ideas de lo más general a lo más particular. ¿Me voy explicando? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, por favor. Aprovechen y pregunten. Todo bien, maestro. Todavía no, maestro. Todo bien, todo bien. Gracias. Entonces continúo.
así voy a desarrollar todas las ideas, todas las notas marginales. Yo las tengo que agrupar de acuerdo a lo que diga mi outline, a lo que diga mi índice. ¿Sí? Ese es el segundo paso. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda, algún comentario sobre este segundo paso? Profe, Diga. o sea que outline es igual a lo del índice, ¿no? Correcto. Y va al principio de antes o sea, lo que enviamos, después va eso, ¿no? ¿Es correcto? Ok. Lo que ustedes Gracias. enviaron va por decir al principio. Pero en realidad ese índice hay que tener en cuenta. No es el índice final que aparece en su tesis, no. Este índice es exclusivo para el marco teórico, exclusivo, nada más. Por eso les estoy diciendo que sí, que esto va después de lo que ustedes enviaron. Pero una vez más se los repito, este outline, o que le llaman ustedes índice, no es el índice de todo el trabajo, no lo es. Es exclusivo solamente de marco teórico. ¿Sí me explico? Sí, profe. De Sí, acuerdo, profe. de acuerdo. Ya tenemos el paso 2 hecho. Ahora, ya que tenemos el paso 2 hecho, empecemos a ver cómo vamos a escribir. ¿Cómo? ¿Notan ustedes algo aquí en especial? Vean. Ahorita explico este. Pero ¿qué notan de nuevo aquí? Vean, ¿qué notan de nuevo aquí? ¿Qué notan? Los colores. Los colores. Los colores y aparte que copié textualmente los párrafos que yo tengo en mis fichas. ¿Sí observamos eso? No están solo los colores, sino que también estamos viendo los párrafos que copiamos textualmente de nuestras fichas. ¿Por qué razón? ¿Por qué será? ¿Para qué? Noten, hasta tiene otra tipografía, ¿no? La tipografía que corresponde a los párrafos que copié textualmente. Y aquí aparece otro párrafo, pero con otra tipografía. ¿Por qué será? ¿Es su traducción o algo así? Es la manera en como yo como escritor, empecé a interpretar ese párrafo. Y es justamente lo que a ustedes les corresponde hacer. Eso es justamente lo que les corresponde hacer. Necesitamos que la redacción de sus párrafos se caractericen por esto. Ustedes copiaron y pegaron las ideas, pero eso no significa que ya nada más quitamos los subtítulos de el outline y ya. ¡Tarán! Ya resultó nuestra redacción. No. Eso sería un plagio total. Eso sería un plagio total. Y les digo, se sanciona el plagio total invalidando el trabajo. Se trata de que ustedes comprendan esa idea del párrafo y la expliquen con sus palabras. Pero también en los párrafos debe de existir un orden, como el ejemplo de aquí arriba. Este es el primer apartado del outline que habla sobre las enfermedades mentales. ¿Recuerdan ustedes ese outline? Vean acá. Me regreso de nuevo al índice, como dicen ustedes. Mental illnesses. ¿Se dieron cuenta que yo tenía todas estas ideas? Todas estas notas marginales para este apartado llamado mental illnesses.
Vean, fuente 6, fuente 5, fuente 6, fuente 11. Y el último no le distingo qué fuente es. Fuente 12, ¿sí? Todas esas fuentes son las que están, todas esas fuentes son las que están aquí incluidas. Con este orden. Empiezo con un enunciado temático. Puede ser que, de acuerdo a la redacción, pueda yo hasta escribir un enunciado introductorio antes del índice del enunciado temático. El enunciado temático es el que va a decirnos de qué trata el párrafo. Vean, there have been different health situations among COVID-19. Es un enunciado de introducción. One of those situations is the prevalence of mental diseases. Este es el enunciado tópico, el enunciado temático. Luego, COVID-19 patients are suffering from intense negative emotions such as boredom, insomnia, fear, among others. Todo eso está hablando negativo de esto. Luego, así puedo yo seguir como these negative conditions can evolve to severe mental disorders. Y de ahí, para reforzar ese dicho, puedo citar por ejemplo, for example, suicide, panic, etcétera, etcétera. Y no se me olvidó darle crédito, a los autores que lo hicieron. Y de ahí me dijo, tengo que cerrar el párrafo, tengo que hacer como que ya esté finiquitado. Pues no. Ese último enunciado se va a llamar clinch. Es decir, es un enunciado que tanto cierra este apartado como enlaza las ideas que se quieran expresar en este otro apartado. Hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, algún comentario? En estas partes de la creación de los párrafos, Sí. entonces aquí tenemos que parafrasear. Exactamente. O sea, no podemos citar una fuente tal cual está, como la hayamos encontrado. La clave es, si las palabras de esa fuente son mejor que mi parafraseo, adelante. Pero si mis palabras se dan a entender de mejor manera que un citado textual, hago el parafraseo sin pensarlo más. Pero si hacemos una cita tal cual, entonces está bien también. ¿Correcto? Nada más que hay que acordarse de ponerle el año y el número de página. ¿De acuerdo? Pero eso no puede abarcar un párrafo, ¿no? Tenemos que No, agregar más. Sí, tenemos diga, que agregar más. no, por supuesto que no, Aldair. ¿Acaso máximo 40 palabras? La cita textual, cuando mucho 40 palabras. No más. No más. Y ahora, Sí, ok. no, adelante, ¿alguna otra duda? Usted pregúnteme. No, era eso. Entonces, bueno, creo que sería mejor parafrasear. Por supuesto que sí, siempre es mejor parafrasear. Sin dudarlo, sin dudarlo. Es mejor parafrasear. Sí, dije mejor, no más fácil. Exacto, no es más fácil, es mejor. Definitivamente es mejor. Ahora, ¿por qué parafrasear? Van a ver ahorita un ejemplo en donde yo estoy, a ver, permíteme un momento. El ejemplo que yo les quiero mostrar no tiene la intención, y además hasta ahí mismo se van a dar cuenta, ni siquiera tiene el nombre de quien haya escrito ese texto. No obstante,
La finalidad de mostrárselos es para que ustedes se den cuenta cómo, si no tengo la precaución de parafrasear, número 2, si se me hace más fácil hacer pasar como un texto mío lo que alguien más escribió, nada más por querer cumplir con una actividad, están ustedes en un camino equivocado. Vean. Así como ahorita ustedes lo ven, parece como que es redacción propia, ¿no? Parece como si quien lo escribió verdaderamente haya empleado todas las formalidades del estilo APA y además que da cuenta que tiene un buen manejo de todo esto. Está bien, Rubén, adelante. Que tiene un buen manejo de el estilo APA y de todo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hago zoom aquí. Vean la nota. La nota que escribí aquí. ¿Y qué sucede? Pues al momento de poderlo buscar, lo voy a encontrar igualito. Lo voy a encontrar igualito. Van a ver. Vean ustedes así como está escrito. Vean cómo está escrito ahí. Bueno. Y ahora, vámonos a la fuente. Vámonos a la fuente. Ah, debo de dejar de compartir. Vean con qué inicia y todo. Ahora voy a la fuente. Identifiquen dónde está. ¿Ya identificamos en dónde está? Ahí. Así como vieron ustedes, aquí está el texto original. Aquí está el texto original, ¿sí? Lo estamos viendo. Ese texto original fue escrito por estos autores. Gómez, Ramírez, Martínez, Chuck. ¿Sí? Fue escrito por esos señores. Y lo publicaron en el año 2019. ¿Sí? Como lo estamos observando. Ahora. Así vean cómo está todo este texto. ¿Sí? Vean cómo está el texto. Comparto el Word. Ahí está. Díganme por qué razón esto se considera plagio, plagio académico. Explíquenme, por favor. Porque nada más copió y pegó. Copió y pegó nada más. Ni siquiera está explicando con sus propias palabras de qué tema vamos a tratar. Y al copiar y pegar y presentarlo como si fuera propio, se llama plagio intencional. Y eso es lo que les digo, se sanciona. Dicho de otro modo,
¿Por qué tenemos nosotros que hacer el parafraseo? Porque nosotros tenemos que sustentar nuestras ideas, nuestro pensar con lo que alguien más ha dicho, pero no hacer un copy-paste y presentarlo como si fuera de nosotros. Dejo de compartir. Ahora me explico el por qué. Sí, maestro. Pero entonces es plagio cuando copiaste hasta lo que la otra persona ya parafraseó, ¿no? Y lo haces Exactamente, pasar como tuyo. exactamente. Así, Ah, ok. tal cual, Aldair, así como lo dijo. Ese es el plagio intencional. Y ese es el plagio que se sanciona. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una evidencia de que haya hecho una paráfrasis propia, sino que copió todo hasta la paráfrasis que hizo el autor original. ¿Sí me doy a entender? Cada quien en la revisión del segundo parcial, al haber consultado ustedes ahí en Udal Online sus exámenes, también por eso me tardé, fue minucioso para poderles hacer hasta la observación de que ahí no tenían que escribir la coma. A muchos les puse la observación de la coma criminal. Espero que ya hayan visto de qué se trata. A ver, díganme de qué se trata la coma criminal. Cualquiera de ustedes, porque a muchos les hice esa observación en sus exámenes. ¿De qué se trata la coma criminal? Pues lo que yo investigué es que es cuando se ubica la coma entre el sujeto y el verbo. Exacto. No debe de existir, para nada. No debe de existir una coma entre el sujeto y el verbo. Esa es justamente la coma criminal. ¿Por qué? Porque corta la idea. Segunda observación que a muchos les hice. Cuando hay que terminar una idea, punto y seguido o punto y aparte, según, pues ahí, según sea, ¿no? Según sea el caso. A varios, no digo a muchos, a varios, también les hice la observación que los párrafos completos que escribieron no está claro, no está especificado cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado del enunciado. ¿Por qué? Hay dos variantes. La primera, que tienen un párrafo, digamos, modesto de 4 líneas, en donde todo lo que se escribió nada más es una frase porque no tiene verbo. Otra, en que escribieron un párrafo prolífico, tal vez 9, 10 líneas, pero todo está separado por comas, no hay nexos, o si los nexos hay, no se entiende bien qué idea está relacionando una con otra, y termina en el párrafo, sí, con el punto y aparte, pero mientras todo se fue separando con comas. No da para entender cuál fue la idea que se quiso expresar. Tal como yo les mostré ahorita en el ejemplo, enunciado temático, enunciados de soporte, enunciados de conclusión. Ese es el tipo de párrafos que ustedes deben de escribir. Un párrafo claro, un párrafo que tenga enunciado temático, que tenga enunciados de soporte, que tenga enunciado de conclusión. A varios les hice esa observación. Y es también los por qué sacaron puntajes bajos. Los que sí, como puse yo en el ejemplo, nada más fue un copy-paste, está definitivamente anulado. Quienes hayan hecho así como les mostré en el documento Word, así, copia fiel, está anulado el examen, porque eso es plagio intencional. Plagio intencional el cual se sanciona.
Ahora, ¿qué es lo que entonces ustedes van a hacer para esta semana y que van a tener todavía oportunidad de entregarlo hasta el día 29? ¿Por qué? Porque es también parte de lo que vamos a ver el próximo lunes. ¿Dónde está Udal Online? Déjenme buscarlo. Creo que es aquí. No. No, no es aquí Udal Online. A ver, ¿dónde está Udal Online? Permítanme. Ah, hay que abrir Udal Online. Udal Online. Lo que ustedes van a hacer en Udal Online es tener una lectura. El lunes la voy a comentar. Pero ya llevan los antecedentes con lo que hoy les expliqué. La intención es que ustedes ya vayan poco a poco estructurando lo que va a ser un primer borrador de marco teórico. Ese primer borrador va a tener un valor de 40%. Ese primer borrador es lo que hoy les mostré. Que ustedes puedan usar sus fichas, hacer su outline y con base en su outline puedan ustedes empezar a completar, ¿sí?, los primeros apartados de su marco teórico. Aquí está descrito. No está todavía para entregarse hasta hoy. Acuérdense, tenemos hasta el día 29 como entrega definitiva. ¿Por qué? Porque lo primero que van ustedes a hacer, sí, aquí tienen para que ustedes puedan ir leyendo y ver. Hay que leer redacción de marco teórico. Y también si les da tiempo pero el que yo quiero para el lunes que lean es el 3.2. Ese es el que yo voy a estar explicándoles paso a paso. Pero mientras, lo que sí ya es indispensable, las fichas. Indispensable ya las fichas. Y aparte, que hagan ustedes también, después de las fichas, con todas las notas marginales, hagan ya su tabla, su concentrado. Y después de ese concentrado, que empiecen a hacer ustedes el outline. Eso sí, ya es indispensable que lo empiecen a hacer entre esta semana, la próxima semana, a más tardar el próximo miércoles, el outline ya tiene que estar. Y aparte de ese outline ya terminado, acuérdense, como les estuve yo enseñando acá, que copiaron y pegaron los párrafos para que así nosotros tengamos la posibilidad de empezar a redactar párrafos de esta manera. Entonces, paso 1, fichas, ya tienen que estar. Paso 2, outline, lo tienen que ir generando. Paso 3, el ir asegurándose que el outline vaya de lo general a lo particular, para que ya una vez teniendo su outline, puedan así empezar a copiar y pegar textualmente esto, lo copian y lo pegan, porque vamos a estar parafraseando. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Profe, Sí, dígame. respecto a lo de después del el outline es, como dijo Memo, como un índice, pero ahí no escribimos nada, ¿no? Eso nos va a ayudar a guiarnos para acomodar nuestros párrafos así de copiar y pegar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, está usted en lo correcto. Y acuérdense, eso de nuestros párrafos de copiar y pegar no significa que eso es lo que ya van a entregar. No. Es lo que nosotros vamos a empezar a parafrasear. Sí, sí. Y el outline, ¿cómo se ordena? ¿Se ordena así nada más literal de, como dijo, de lo particular a lo general? No, de lo Al general. revés. No, sí, de lo particular a lo general. No, de lo De lo general general a lo particular, sí, perdón. es correcto. Sí, definitivamente. Y acuérdense que nosotros podemos tener 2, 3 divisiones de nuestro marco teórico, dependiendo la información que nosotros creamos y que veamos que es necesaria para responder a nuestra pregunta de investigación y a nuestro supuesto hipotético.
no más. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por favor, háganla. Paso lista. Estamos a 17. Itzel. Ángelo. Presente. Gracias. Teresa Ambrosio. Profe, Sí, creo que me saltó, soy Abad. cierto. Itzel. Presente. Gracias. Giselle. Presente. Gracias. Carolina. Presente, profe. Alejandra, que me dijo, algo me dejó aquí en el chat. Ah, sí está usted, Alejandra. Gracias. De ahí, Teresa Domínguez. Presente, profe. Gracias. Sandra Arlet. Cintia. Presente. Gracias. Diana Luz. Presente. Gracias. Tania Guadalupe. Profe. Dígame. Soy Sandra Arlet, es que no se activaba el micro. Ah, perfecto. Gracias. Listo, ya tiene asistencia. Tania Guadalupe. Aquí. Gracias. Mónica. Arlet Guadalupe. Presente, profe. Gracias. Seguimos con Wendy. Presente, maestro. Gracias. Esmeralda Guadalupe. Presente. Gracias. Luis Aldair. Presente, profe. Gracias. Tania Andrea. Jacel. Presente. Gracias. De ahí, Dafne Melisa. Guillermo de Jesús. Presente, profe. Gracias. Elda Daniela. Presente, profe. Gracias. Tairi. Presente, profe. Gracias. Rubén, que me escribió. Lisbeth Sofía. Presente, profe. Gracias. Ana Karen. Ana Karen. ¿Quién me habló? Yo, Tairi, le había mandado un mensaje en el chat. Ah, sí. Todavía no terminamos. Stephanie Montserrat. Aquí, profe. Gracias. Carlos Eduardo. Presente, profe. Gracias. Luz del Carmen. Presente, profe. Gracias. Luis Fernando. Presente, maestro. Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. Muchas gracias. Dígame. Dafne Melisa tuvo problemas con su internet. Ah, perfecto. Ok, entonces aquí le ponemos su asistencia. Muchas Sí, gracias. claro. Gracias. A usted. Alfonso de Jesús. Algo había escrito en el chat, creo. Le escribió en el chat, profe. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Cierto. Gracias. De ahí, Leida Alejandra. Carla Paulina. Perdón. Ajá. No distingo quién me respondió. Es que soy yo más a un perrito, pero no sé quién me respondió. Creo que es Carla Paulina, profe. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Carla Paulina.
Bricia. Profe, ¿ya nos podemos ir desconectando? Sí, desde luego que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bricia del Carmen. Presente. Gracias. Y Lisbeth Jacqueline. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Sí, ya pueden irse desconectando. Que tengan buena noche. Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches, profe. Gracias. Igualmente a ustedes, gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Wendy. Profe, Sí, dígame. lo que pasa es que en el examen me sacó 0, entonces me puso corregir, pero no sé si corregir solamente lo de los, ¿cómo se llama? Lo de laudal, que no le puse el formato, o no sé si se refería a darme una oportunidad. De hecho, le mandé mensaje por WhatsApp, pero no me contestó. No, teníamos que esperar hasta la clase en vivo para que se diera cuenta el por qué le había puesto 0. Ahora, a partir de que ya sabe el por qué le puse 0, le quiero escuchar sus preguntas. Antes aclaro, el decir corregir, acuérdese que sí, lo tienen que corregir, pero ya no de segundo parcial, ya no es de examen de segundo parcial. Recuerde que lo tienen que corregir porque esto será trabajo para examen ordinario. Si usted no lo corrige, el examen ordinario otra vez va a tener todo plagiado y no es la intención. Ahorita que ya sabe el por qué fue plagiado, tiene usted que empezar a hacer su propio texto. No, De hecho, yo lo corregí. Te lo mandé aquí por Teams. no lo revisé porque eso ya será materia de revisarlo para examen ordinario. Entonces, en ese examen ya saqué 0. En este examen de segundo parcial, sí. Ya expliqué la razón del por qué. Ahora, a partir de que expliqué la razón del por qué, usted cuestione. Dígame. No, pues no tendría nada que cuestionar porque sí mi examen estaba muy mal y yo chequé que tenía varios errores y no cité y solamente copié y pegué. Entonces yo siento que también por eso la mayoría de lo que escribí estaba mal porque yo no supe cómo redactarlo, solamente redacté una parte. Lo que sí podemos hacer ahorita en unos 10 minutos, comparta pantalla con lo que ya usted corrigió para que en caso de que no esté corregido, sí, usted puede pensar que ya está corregido, muéstremelo y ya veremos si efectivamente está corregido. Caso de que no esté corregido, aquí es el momento en que le puedo explicar cómo. Sí, profe, ya lo estoy abriendo. ¿Ya se ve? No, todavía no, apenas va. Ya. Bueno, esto de hecho ya me lo había corregido usted y me había dicho que estaba bien. De esto no cambia nada. Bien, ¿de qué parte es? De la introducción. Sí, ese primer párrafo se acuerda que ya lo habíamos visto. Sí, yo se lo compartí en clase. Y lo que sí le agregué, creo que fue esto, del aprendizaje. Sí, a ver. el aprendizaje en Quítale adelante. la Y. El aprendizaje del idioma inglés debe reforzarse, punto. Hacer esto posible es el mayor reto en nuestro país. Quítele la Y, no lo tienen que llevar. Sí, permítame, es que no puedo editarlo ahí. Ah, ok.
¿Qué quiso decir con el autoaprendizaje? O sea, toda esa idea. ¿Qué quiso decir? Aquí yo quise decir que, pues, el autoaprendizaje siento que no es lo mismo que el aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que aprendemos por medio de otra cosa. Entonces, el autoaprendizaje es cuando lo aprendemos por nuestros méritos. Y es algo que no está no es muy usual en México. No lo hacemos mucho porque a veces los estudiantes no se sienten motivados o no saben administrar bien su tiempo. Entonces, la idea debería de decir, el autoaprendizaje debería de ser inculcado en todas las escuelas, posiciones se no dice en todas las escuelas, a fin de que... Exacto, exacto. Sí, borre eso. Quite la coma. Y el aprendizaje también, a Bórrelo, fin. claro, bórrelo. Sí. Quítele la Y. Ah, ya. ¿Por qué puedas? No, quítele el puedas. Puedan. Quítelo, quítelo. Ah, Sean, sean. Usted misma analice qué diferencia hay del enunciado que tenía a este. se oye más como coherente, no sé, se oye con, Sí. Lo que más. pues está mejor, tiene las palabras correctas, no como antes. Pero no tan solo las palabras correctas, vea cuál es el sujeto, verbo y complemento. Ahí está usted escribiendo un enunciado compuesto, pero vea cuál es el primer sujeto, verbo, complemento. A ver, dígame, ¿cuál es el sujeto? Por ejemplo, aquí sería sujeto, el aprendizaje, Sí. Verbo. el aprendizaje del idioma debe reforzarse, sería este. Uh-huh. Acá El sería verbo es debe, debe. debe reforzarse, sí. Ahí está. Debe Ahí reforzarse. está un enunciado completo. Ujú. Luego, siguiente. Hacer esto posible es el mayor reto en nuestro país. Ajá. Es ¿Sujeto? hacer el verbo. No, acuérdese que ahí está en infinitivo. Hacer esto posible, todo ese es el sujeto. Ujú. ¿El verbo cuál es? El mayor reto Es, el verbo es. es. Ya, Ujú, el mayor reto en nuestro país es predicado. ujú. Así tiene que irse fijando en el siguiente. Ese es el siguiente, es el que le digo que es un enunciado compuesto. Dígame cuál es el primer sujeto verbo complemento de ese enunciado compuesto. El autoaprendizaje. Claro, ese es el sujeto. Verbo, Debería. correcto. Debería ser inculcado. Ajá. Debería ser inculcado. Toda esa es una perífrasis verbal. Debería ser inculcado. Predicado. Predicado. ¿Cuál es el Ah, predicado? ¿esto? No, no todo. En todas las escuelas. Ah, ya. En Luego todas las. tiene el nexo a fin de que. Nuevamente ya tiene otra vez otro sujeto. ¿Cuál es ese otro sujeto? A fin de que los alumnos Claro, claro. sean capaces, Verbo. sean. Capaces de aprender a aprender. Ujú. Y aquí yo cité, esto sí lo copié y pegué, pero citándolo. Pero le falta la página porque es una cita textual. Hasta la puso usted entre comillas. Ah, ya.
Después del 2019, página ¿cuál? No, después del 2019, coma, P punto. Ah, exacto, P punto y ya el número. Ujú. Sí, aquí falta esto. Exacto. A ver, Tairi, luego la problemática de este crecimiento. Ajá, a ver, todo eso que dice al realizar un análisis. Eso también lo cité, pero no sé si está correcto porque le puse mucho. Por supuesto que no está correcto porque le puso mucho, así como oigo yo, a lo máximo 40 palabras, a lo máximo. Una cita textual a lo mucho 40 palabras, no más. Ahí es el momento en que hay que parafrasear. Entonces, todo eso estaría incorrecto. En la manera en como lo está queriendo presentar, sí, necesita parafrasearlo. Ujú. Bueno, sí le puse la página. Y está bien, pero insisto, hay que parafrasearlo porque es muchísimo texto, muchísima cita textual, pues no, así no. ¿A poco sabe usted que tienen cierto desinterés? ¿Tiene usted la comprobante de eso? Pues en sí no lo compruebo porque no Lo tengo pruebas. supone. Ajá. ¿Y cómo podemos decir que se supone? Decir así se supone es una barbaridad, ¿no? Para Los eso. alumnos podrían tener. Es correcto. Parecen tener, podrían tener. Claro, así sí. No llaman su atención. Su atención. Borre eso del estudiante. Y ahí la pregunta, ¿y por qué pone ahí la coma de esto provoca? Pierde otra vez el sentido de sujeto, verbo, complemento. Ya que los elementos no llaman su atención. Sería punto, ¿no? Claro. ¿A qué se refiere con la constancia en el aprendizaje? Que no lo ponen en práctica todos los días. De acuerdo. Entonces sería en su aprendizaje, no en el aprendizaje. Espérame. En su aprendizaje. Espérame. Y no logren. En lugar de no se logre, y no logren. En su aprendizaje y no logren. Exacto. Plural, no logren. Así va a seguir usted corrigiendo lo demás. Profe, entonces esto ya no tendría valor.
O sea, Insisto, solamente... para segundo parcial no. Esto es lo que usted va a tener que guardar para integrarlo en examen ordinario. Por eso es de que sí lo tiene usted que corregir. Ah, ya. Entonces, ahorita sin el porcentaje del examen, solamente me contaría las tareas Así es. y obviamente con las tareas no paso. Está usted en lo correcto. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo y disculpe la molestia. De acuerdo, Tairi. Ya sabe ahora qué tienen que corregir. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Tairi.